de información. Mucha. Primero vamos a la parte de la vacunación, don Freddy. Ayer, según vi los reportes, superamos el medio millón de personas vacunadas. Sí. Estamos a un ritmo de 80,000 personas diarias. Con tendencia a seguir subiendo. Con tendencia a subir, claro, porque en la medida en que se incorporan los maestros, los guardias. No, y hayan más incorporaciones de centros de vacunación, también. A cada vez más clubes sociales, entidades culturales de la sociedad civil van generando las dinámicas para poder formar parte de este proceso. Además, eventualmente ya las fases se ampliarán, como usted bien plantea. Ya creo que ya la fase 1 está siendo completada. Del todo, o sea, están ya convocados todos de fase 1. Están convocados, ya la fase 1 está convocado todo. Creo que solamente militares y policías todavía no han sido convocados. Que sepa, no sé si hay una rama de la guardia y la policía que es la línea del frente, los médicos militares. Sí, eso entra como médicos, sí. pero creo que en fase 1D, creo, es que entran todos, el grueso. Todo el mundo. Creo que es la única parte que no ha sido convocado ya a vacunación. Después todo lo que es fase 1 está convocado. El cálculo que se hacía de fase 1 en sus diversas etapas era de 1.5 millones de personas. Estamos hablando entonces de que en ese caso estaríamos arribando a una tercera parte de las personas convocadas a este proceso en esta primera etapa. Si ya llegamos a medio millón de vacunados y no sabemos si han llegado más vacunas, las últimas vacunas o las vacunas que han llegado a República Dominicana han sido anunciadas, incluso no han llegado más. Sido, se han nombrado comitivas para recibirlas. Si no han llegado más, entonces estaríamos ante la asunción de que la autoridad sanitaria ha tomado la que para mí particularmente la correcta decisión de continuar vacunando con primera dosis, sin guardar el reforzamiento de esa dosis, porque el total de vacunas que habíamos recibido en República Dominicana apenas superaba o llegaba creo que a 900,000 vacunas, poco menos de 900,000 vacunas, y si hemos vacunado ya medio millón, quiere decir que... Nos quedan 400 ahí. Exacto, que me refiero que no se guardó la segunda dosis, sino que se continuó vacunando con la primera, que es lo correcto, porque independientemente de la segunda dosis, que es la que da el reforzamiento, y se llama así, dosis de reforzamiento en un programa de vacunación, es para completar el proceso de inmunización, pero inmediatamente se aplica la primera dosis, ya en los 15 días siguientes se obtiene inmunización, o por lo menos se garantiza que si contagia del virus a una persona no haga gravedades y mucho menos que le provoque la muerte, y eso ya es bastante importante. Así que en lo que llegan las siguientes dosis, las próximas vacunas, bueno, pues sí, continuar vacunando con las existentes, la mayor cantidad de población vulnerable que pueda haber en el país. Han dicho las autoridades, Oscar, que para el próximo día 15, que es el fin de semana prácticamente. Sí, el lunes. El lunes, ya estaría llegando 1 millón de la vacuna Sinovac China. O sea que, por lo menos, lo que tenemos en stock, en el archivo, y con lo que nos estamos manejando, da para vacunar hasta esa fecha. Así es. Lo que tenemos recibido ya, más... continuando este ritmo de vacunación, debe dar para suplir, para cumplir con hasta el fin de semana. Poco más, poco menos, pero debe permitir al programa seguir vacunando durante el fin de semana, y el día 15 es el lunes, que estaré llegando ya entonces un lote de 1 millón de vacunas, con el cual sí entonces estaremos hablando de completar la primera fase, la primera dosis de la primera fase, e incluso comenzar ya a trabajar con la fase, más bien con la segunda dosis, la dosis de reforzamiento para los de la primera fase, que también estarían ya en tiempo, porque los primeros vacunados ya tienen 2 semanas con la dosis, 1 semana y media, 10 días, hace
hace ese tiempo aproximadamente que se comenzó el proceso de vacunación, entonces ya hay grupos que comenzarán en cualquier momento a entrar en la dosis de reforzamiento y ahí entonces ya se completaría lo que es en la fase 1. Importante, antes de entrar a algunos datos que quería resaltar del caso o de cómo va el COVID en República Dominicana. El lunes, antes de ayer, el CDC de Estados Unidos emitió una normativa o una guía, más bien, sobre cómo manejarse con las vacunas, a los postvacunados, qué tipo de medidas tenían que tomar. Entre las cosas que señalaba es que ya les eximía del uso de mascarillas y del distanciamiento físico, Sí. que ya podían sin ningún problema comenzar a retornar a la normalidad. Eso es el CDC que el De hecho, dos estados, que son Texas y Mississippi, ya le autorizaron a su población libre circulación sin mascarilla y restaurante abierto. Sí, pero quisiera que usted me permitiera hacer una segregación ahí, y le agradezco que no me lo mezcle, porque una cosa es la ciencia del CDC, que establece una normativa, unos parámetros a partir de estudios científicos sobre la base de cómo, hasta qué punto las personas vacunadas pueden retornar a una normalidad, y otra cosa son dos gobernadores republicanos, Loco y Pico, que toman medidas ya que tienen un carácter político de otra naturaleza, independientemente que uno pueda estar de acuerdo o no con ellos. El CDC sí ha establecido unas políticas, unas guías generales para que la gente que ya tenga las dos dosis de vacuna pueda volver a la normalidad y digamos que es un poco diferente a lo que la OMS ya había planteado en la dirección de que la gente, aún estuviera vacunada, continuara con la medida. El CDC dice no es lo que desde aquí vemos como una guía, la gente luego de las dos dosis que pueda retornar a su vida normal. Es lo que plantea el Centro de Control de Enfermedades Infectocontagiosas de los Estados Unidos, un ente federal y absolutamente científico. Miren, hay una situación en el país que brevemente toco y lo he hecho antes, y es el caso de la reducción en el número de pruebas. Estamos viendo pocos casos, porque las pruebas, salvo 1 o 2 días en este mes al menos, se han reducido sustancialmente. Creo que 1 o 2 días drásticamente estuvimos por encima de 7.000, pero el resto de los días estamos hablando de 1.000 o 2.000 pruebas diarias. Es una reducción muy drástica con relación a lo que hemos venido haciendo y no quisiera pensar, lo decía en su momento cuando vi las primeras cifras, que sea una situación de dejadez, de descuido de la autoridad o de quien sea que tenga que velar por un programa de esta naturaleza para enfocarnos en la vacunación y descuidando la identificación de positivos para reducir la cantidad de contagios. Usted identifica el positivo y lo aísla. Si eso se ha perdido, entonces podemos encontrarnos ante una situación de incrementos en los casos o en la positividad y con ello en las salas de aislamiento o en las salas UCI que se vean también estresadas en la exigencia, además de la cantidad de fallecidos. Los fallecidos en el transcurso de este mes, que apenas lleva 8 días a este reporte, eran 73. Es un número considerable, sobre todo viendo que la cantidad de personas identificadas como positivos ha caído sustancialmente como consecuencia de la falta de pruebas. Pero entonces se aumenta el índice de mortalidad por cuanto la cantidad de positivos es menor y los muertos no se encuentran. O sea, los muertos son muertos, le haga usted la prueba o no. El positivo hay que hacer la prueba. Entonces, pero el nivel de positividad continúa igual. Entonces, continúa aumentando. En los últimos informes ronda el 20%. Entonces, desde aquí, exhortar a las autoridades a que revisen qué está pasando con la reducción en la cantidad de pruebas de antígenos o PCR que se están administrando, porque la reducción en los últimos días ha sido drástica. Jóvenes, buenos días. Buen día, compañero. Bueno, me sumo a esa observación, Oscar. Resulta que cada vez que hemos aumentado la cantidad de pruebas después de que estamos en medio de la pandemia, aumenta la cantidad de casos registrados de contagios. Hay una proporción muy estrecha entre una cosa y la otra. ¿Qué razón habría motivado la reducción de pruebas? No la sé.
el gobierno no lo ha explicado, pero evidentemente que tenemos una situación que amerita que no bajemos la guardia con eso. ¿Por qué? Cierto que estamos vacunando, que estamos pasando ya el 500.000 de ciudadanos vacunados, que la campaña de vacunación ha sido exitosa hasta este momento, hay que decir que al gobierno se le reconoce lo diligente que ha sido en conseguir la vacuna aún en medio de las dificultades que el propio presidente de la República ha citado y que todos conocemos porque se ha denunciado en el mundo lo que está ocurriendo con la cantidad de vacuna producida, el acaparamiento que se está dando en países grandes, en países ricos, eso lo sabemos y a pesar de eso República Dominicana ha logrado traer una ración, lo que ha podido y ha logrado articular la campaña que se está desarrollando hasta ahora, repito, con mucho éxito. Pero al mismo tiempo hemos ido soltando, hemos ido ampliando el margen de hora, margen de tolerancia con el asunto este del toque de queda y uno diría que prácticamente no existe toque de queda, se quitó sin quitarlo. Usted puede circular a cualquier hora, yo me he estado moviendo hasta en los últimos días, tarde de la noche, y no hay problema, no te paran, usted puede encontrarse en algún sitio, la patrulla ahí, pero lo dejan tranquilo. Sí, sí. En ocasiones paraban a la gente y ya usted sabe lo que ocurría, ¿no? Y lo llevaban, lo conducían y había que pagar una multa y todo ese tipo de cosas. Entonces, en la medida en que ciertamente se está administrando la vacuna con el nivel de éxito que refiero, también en esa misma medida se han ido flexibilizando medidas y eso hace que se produzca agrupamiento de gente, que la gente entienda que estamos en condiciones normales y entonces cuando la gente se reburuja uno con otro, pues ahí está un mayor peligro, una mayor exposición para contraer el COVID. Por eso digo que en este momento en que se ha producido eso último, no podemos descuidarnos con la cantidad de pruebas. La prueba, en el caso de Italia, hay reporte claro de cómo lograron, en medio de la situación más complicada que se le presentó, que en Italia dio duro, uno de los países donde más duro dio fue en Italia, pero uno de los elementos claves que ellos determinaron después en medio de la situación de desesperación, la cantidad de personas muriendo, era que la clave estaba en la prueba para poder separar los contagiados de los no contagiados. Cuando se logra hacer el levantamiento temprano, entonces se podía hacer una segregación entre una parte y la otra y cuidar la población aún no contagiada, la población sana. Entonces creo que aquí no nos podemos descuidar con eso, no es posible. Sí, mire, Freddy hablaba de que la próxima semana llegarán nuevas vacunas. El ministro de Salud, que estuvo ayer en el Colegio Médico Dominicano, dio la información de 2 millones de vacunas, no 1, 2 millones estarán llegando la próxima semana de la Covishield, más bien una parte de la Covishield, de AstraZeneca, y otra parte sería de la China, de la Sinovac, que es la que ha estado salvando aquí la situación, a diferencia, por ejemplo, de lo que en un momento pareció que se había logrado con otras marcas. Los chinos son los que han sacado la cabeza por nosotros en este momento. Veo también una nota muy puntualmente a nivel internacional, y la busco rápidamente, que las farmacéuticas comienzan a advertir de la escasez de insumos para la fabricación de las vacunas. Y para la prueba también. Dice que más de 100 farmacéuticas y otros actores del sector sanitario cerraron ayer 2 días de reuniones para estudiar cómo aumentar la producción de vacunas anti-COVID, aunque subrayaron que la enorme escala de dosis que se necesita empieza a producir escasez de algunas materias primas requeridas. O sea que a todo esto se suma ahora que parte de las materias primas necesarias para producir la vacuna COVID comienzan a escasear. Eso es peligroso. Sabe que el ministro de Salud Pública y la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, la doctora Evangelina Soler y el doctor Daniel Rivera, ministro de Salud, hablan de virus más agresivos que lo que hemos tenido hasta este momento, y se ha dicho que por acá ha estado circulando desde noviembre.
algún tipo de virus diferente y que ha sido más agresivo y que ha provocado muertes. Por esa situación se ha venido registrando una cantidad de fallecimientos. Este martes, por ejemplo, 12 nuevos fallecimientos para un total de 3.191 desde el inicio de la pandemia. La tasa de letalidad aumentó un punto porcentual para colocarse en 1.31% según la actualización de los datos. Como cosa curiosa, Oscar, tú hablabas ahorita de las medidas que sugería los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC. Se habla de que 72 horas por lo menos después de colocada la vacuna no se puede tomar alcohol durante esas 72 horas. ¿Por qué? Porque sé de personas que tomaron alcohol, gente que incluso fue a Estados Unidos en su condición de ciudadano estadounidense y se tomaron su trago el mismo día casi. Entonces ahí surgió la pregunta. Los amigos no se denuncian por la televisión. No lo estoy denunciando, no he dicho quién es. Diciendo. Son varios amigos. Estoy diciendo. Luego se enteraron que no era correcto porque disminuía los efectos de la vacuna, y aquí que vamos a entrar a partir de estos días próximos ya en edades en que hay más intensidad en el uso y consumo de alcohol, porque estaríamos entrando a partir ya de 68 años, que comenzarían a vacunar, ¿verdad? La cantidad de viejos que beben y viejas que no tienen madre. Bueno, pues entonces, eso es bueno que lo precisen. Es bueno que lo precisen. A la gente se lo dicen, que las Jehová. autoridades. Sí. Pero hay gente que no lo recuerda desde que- insistirle. Lo dicen en el punto de En vacunación. donde se pone la vacuna. Desde que comenzó a ponerse la primera vacuna, comenzó a advertirse a los ciudadanos sobre, en algunos casos, algunas vacunas le hablan de 30 días, abstinencia de 30 días, con algunas vacunas cuando... Ajá. Son Sí. 3 días. A mí me dicen 72 horas. En Europa, y lo digo porque tengo una persona que trabaja en mi oficina que estuvo en Europa, y la recomendación, se la puso de las primeras, estuvo específicamente en Barcelona, era 30 días de abstinencia sin alcohol. Ahora aquí le dicen, en República Dominicana tiene 72 horas de En Estados Unidos abstinencia. también. En Estados Unidos. No puede tomar alcohol durante ese tiempo. Una de esas gente que dice Geomar que posiblemente tomó alcohol por ahí, fue ahora a Estados Unidos la semana pasada a ponerse la segunda dosis. Y dijeron, no, pero espérese, aguántese, es todo a su tiempo. Eso no es como darse el segundo trago, hay que esperar, hay un tiempo para eso. Pero es interesante, yo creo que todos estamos aprendiendo el mundo, esto de que falta materia prima, falta material para poder producir vacunas en la medida de la demanda, o para satisfacer a la demanda mundial, porque es para todo el planeta, es para todo el mundo. Evidentemente que no estamos preparados para eso. Se entiende este tipo de dificultad que se está produciendo, incluso hasta en la misma logística de producción de los laboratorios. Los laboratorios producen medicamentos para una parte de la población, una parte que tiene cáncer, si no toda la población tiene cáncer, una parte que le da la gripe, no toda la población tiene gripe, una parte que tiene problemas de hipertensión, problemas de diabetes, problemas de lo que sea, bueno, y producen una dosis en función de la demanda que se está produciendo cada año en los diferentes mercados. Esto es una demanda mundial de un solo medicamento, de la vacuna contra el COVID. Mire, hay a propósito del COVID, de todo este tipo de esfuerzos que se